Muy bien, entonces al primer vector le vamos a poner vector A, al segundo vector, vector B. ¿Ya? Ese es el ejercicio, es una suma de dos vectores. El método se llama, eh, bueno, es con triángulos, ¿no? El método. Muy bien, para empezar, debo graficar el primer vector. Debo poner un punto de origen. El punto de origen debe estar en cualquier punto que me convenga a mí. Puede ser aquí, 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 aquí. Es un pequeño punto de origen. Yo lo voy a hacer aquí. ¿Ya? Ese sería un punto de origen. ¿Ya? Luego de eso, se traza el primer vector justo en con esta dirección. ¿Ya? Muy bien. Vamos a trazar el vector. Ya, trazamos el vector entonces. Antes, antes de hacer eso, esta clase más les voy a enseñar a sacar escala. Ya, la escala es la siguiente. Ya, el vector A le vamos a poner al primer vector, que es 70 newtons. Al vector B le vamos a poner 55 newtons, ¿no? Ya. La escala significa un número que vamos a dividir. Generalmente se pone números enteros, puede ser 10, 15, 20. Por ejemplo, si le pongo 10, 70 dividido entre 10, ¿a cuánto? 7 centímetros, ¿no? Entonces puede convenir 10, pero le puedo poner 15 o le puedo poner 20, depende de mí. O le puedo poner 5, ¿ya? Le voy a poner 10, ¿está bien? Muy bien. Le pusimos eso y sale 7 centímetros y 5 centímetros. A partir de eso vamos a hacer los cálculos. Eso se llama escala. Una escala es simplemente la división entre un número, ¿ya? 70 entre 10 va a dar 7 centímetros, porque yo no puedo graficar 70 centímetros, grande va a ser, no alcanza el cuaderno. Por eso se hace la división, se llama escala. Luego de haber hecho eso, se dibuja, como les decía, en el origen, ¿no? Aquí lo voy a poner en origen ya, no lo alcanza a tener. Ya, aquí. Ya. Entonces vamos a dibujar el primer vector en el eje X. No sé si saben de los ejes, ¿no? En ese sentido. Ahí. En este caso, 7 centímetros, ¿no? Sí.
Si se dan cuenta, son 7 unidades o 7 centímetros, ¿ya? 7 centímetros. Lo más pone. El vector B me dice que en 90 grados le separa. Cuando te dice 90 grados es un ángulo recto. Entonces tú tienes que medir con el transportador o directamente ponerle en la esquina del cuadrado, ¿no? Directamente. Pero si no, puedes medir. ¿Cómo se mide? Se pone esto al origen. Así, ¿no? 0, 90. Justo ahí. Entonces marcamos. Eso es 90. Y medimos 5 centímetros y medio. Ya está el vector B. Y sabemos que el ángulo es 90 grados. O sea, así, 90 grados. ¿No? Entonces, esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte. Hacer la gráfica, ¿no? La gráfica rápidamente la vamos a hacer. Ya, con una regla. Ahorita no tengo todas las reglas, pero se transporta esta línea a la punta de la línea del vector. ¿Qué significa? Que esa paralela también debe tener 90 grados. Se traslada el ángulo y la distancia. Ahora, la otra paralela. ¿No? De igual manera, debe estar lo más simétrico posible. Lo mejor que puedes hacer. Así se forma un rectángulo. ¿Se han dado cuenta? El rectángulo. Entonces, el origen con la intersección me da la resultante. Muy bien. Eso se llama resultante. Y podemos saber cuánto es. Podemos medir. Eso se llama respuesta gráfica. Ya, esa es la escala, por si acaso. Entonces, la respuesta gráfica. La respuesta gráfica, si alguien ha medido cuántos. 8,9. Ya. Y ese ángulo, si alguien puede medir. 38. ¿No? Eso se mide con este triángulo, con este transportador.
ahí más o menos, ¿no? ¿No? Se pone y sale y más o menos 38, 39. Vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Es la respuesta, ¿no? La gráfica. ¿Qué significa respuesta gráfica? Que es, bueno, es de la gráfica que es el que tienes que hacer bien la gráfica, por eso. Pero la respuesta no es 9, no es 8,9. Tenemos que convertir ese dato eh, a Newton. Si aquí hemos dividido entre 10, para convertir tengo que multiplicar entre 10. Se hace así, mira. ¿No? Básicamente multiplicar por 10 es, mira, 8,9 multiplicado por 10, ¿cuánto va a ser? Dividido entre 1 va a ser lo mismo. 8,9 multiplicado por 10 va a ser 89. 89. Entonces la respuesta gráfica, la respuesta real sería 89 newtons directamente. Esa es la respuesta real. Ahora, voy a hacer matemáticamente, como les dije. ¿Ya? Primero vamos a hallar lo que se llama R. Hallar R. En este caso, fíjense. ¿No? Si se fijan, es un triángulo. Ahora, para que yo entienda que un triángulo tiene que ser rectángulo, tiene que tener un ángulo recto. Y ese ángulo recto es este. Porque tiene 90 grados, se llama triángulo rectángulo. 90 grados significa ángulo recto. ¿Está bien? Entonces, cuando es un triángulo rectángulo, yo debo usar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Teorema de Pitágoras, una vez más, se usa eso. Teorema de Pitágoras. Ahora me tienes que entender el teorema de Pitágoras, sí o sí, para hacer esto. El teorema de Pitágoras dice, básicamente dice esto. ¿No? Ahora, para yo aplicar el teorema de Pitágoras, obviamente yo debo saber qué es hipotenusa, qué es cateto. Ahora fíjate, en ese triángulo, ¿no? Dos. Esto es su gemelo de esto. Y este lado es su gemelo de este lado. Por eso se llama rectángulo. ¿Está bien? Ahora, el lado más largo de esos tres, he pintado un triángulo, ¿verdad? Se llama hipotenusa. ¿Cuál es el lado más largo?
R. R. Y los demás lados se llaman catetos, ¿no? Sí. ¿Es? Cateto y cateto. ¿Está bien? Ahora, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es la hipotenusa en letras? Bien. La R. ¿No? Eso sería en letras. A cuadrado más B cuadrado es igual a R cuadrado. ¿Está bien? Ahora, Sí. yo no quiero al cuadrado, yo quiero solamente R. Entonces ese cuadrado pasa como raíz. Lo que voy a hacer a continuación. Ya, ahora reemplazo. ¿Cuánto vale A? 7. ¿Cuánto vale B? 5,5. Hago eso, ¿no? Sí. Entonces, eso meto a la máquina de calcular. Ahora, para que ustedes no tengan problemas en meter la máquina de calcular, pueden poner, si gusta, hago un paréntesis. Si no, directo también. Depende, si no sale. A ver, ¿alguien? 8,9, profe. Sale lo mismo, ¿no? ¿Ya? Esto es de la gráfica, aquello es de la parte matemática. No falla, esto no falla. Puede fallar esta parte porque podemos medir mal, pero esto no falla. ¿Ya? Entonces la resultante es 8,9, o la suma de la resultante, el vector resultante. Ahora, para sacar el ángulo, puedo sacar con la fórmula que es la de tangente, seno, coseno, cualquiera. Pero yo les recomiendo tangente. Entonces voy a hallar el ángulo alfa. Eso, básicamente. ¿No? Esa es la fórmula de tangente, básicamente. Ahora, la clave aquí es saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. ¿No? ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Ahora, tiene. Opuesto significa de frente, de frente. ¿De frente a qué? Al ángulo alfa. A este ángulo alfa, de frente. Ya. De frente significa opuesto, de frente al ángulo alfa. ¿Se ve? Adyacente significa al lado. ¿Ya? Al lado de este ángulo está este. Entonces, ese sería el cateto adyacente. ¿Listo? Reemplazo entonces en la fórmula de tangente. ¿Ya? Le pongo tan de alfa
Eso vale el lado opuesto, el lado B. Y el adyacente vale 7. Abajo le pongo 7. Pero yo no quiero tangente de alfa. Solamente quiero alfa, ¿no? Esta letra griega que se llama alfa, ¿no? O sea, esto de aquí. Entonces lo que debo hacer es despejar. La función tangente va a ir como función negativa. Va a pasar de este lado a este lado de la ecuación de la igualdad con función negativa. O sea, como tan menos 1, ¿ya? Eso metes en la máquina de calcular. Ahora, justo por eso, esta clase te va a enseñar a meter ese dato en la máquina de calcular. Ya, debes tener una máquina así, ¿no? Ya. Esos botones tienen, ¿no? Tienes que apretar la tecla Shift, la de amarillo, y la tecla TAN, dice TAN ahí. Y te va a salir esto. Tangente menos 1. Entonces, divides. 5,5 dividido entre 7. Así más o menos. Y el dato te lo doy 38,15 grados. 38,15. Si se fijan, su compañera ha medido bien, porque le ha salido también 38 grados, si se han dado cuenta. Y en la parte matemática, usando las fórmulas, también a mí me ha salido 38 grados, pero en este caso, 15, que es poquito, ¿no? Esto puede fallar, les digo, puede fallar porque hay errores humanos, podemos medir mal, pero aquello no falla, es exacto, ¿ya? Entonces aquí, ¿alguna pregunta tal vez tuvieran? ¿Han entendido? Profe, yo sí he entendido, pero en mi calculadora cuando pongo me sale otro resultado a mí. Ya, tu máquina debe ser diferente a la que he hecho. Ya, para toditas las que van a escuchar y las que van a ver el video. Eh, se aprieta primero la tecla Shift. Todas las calculadoras tienen la tecla Shift. Aprieta, a ver, tú más. Profe, eso he apretado, pero Ya, ahora aprieta cuando la tecla TAN. sí, igual he puesto eso, profe. Ahí en mi calculadora sale tan menos 1, Ya, paréntesis 5,5 dividido ah, entre 7, ya. pero su resultado me sale 0,66 así. Entonces debe estar tu calculadora programada, mal programada. Sí, algo debe ser, profe. Ya, a ver, más rápido. Más rápido, más rápido. Ya, debe ser antiguo tu calculadora. Te voy a enseñar a programar. Aprieta la tecla Shift, ¿ya? Ya, Aprieta la tecla Mode, te va a aparecer Clear, sí, ¿sí? Mode está arriba, sí, profe. ¿ya? ¿Qué te ha salido? Meet you de Gray. Esos, profe, me salieron.
Unos números así. Ya, quisiera arreglar tu calculadora. Ya. ¿Qué modelo será? Me vas a pasar en foto a mi número para que yo te diga cómo arreglar. Pero las demás, sal. Si hacen eso bien, con paréntesis y todo, o con división o con fracción, como he hecho yo allá, sal. ¿Ya? Sal. Entonces, ese sería el video de hoy, ¿no? Un solo ejercicio, ¿no? Esto que nos alcance para dos. ¿Ya? Ya estamos. Ya, un ratito, por favor. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de finalizar? Vamos a finalizar con este ejercicio. Sus máquinas de calcular, de repente, me envían si tienen alguna duda al número para que algunas están, como se dice, como tal vez de su compañera, desprogramadas. Hay que reiniciar. Ya es sencillo, pero tengo que saber el modelo. Yo sé hacer ese trabajo, no es muy difícil. Hay que leer el catálogo, ahí está todo, pero yo sé que nadie lee, entonces. Bueno, ¿alguien más tuviera alguna consulta tal vez?